El susurro de la colonia. Siempre he sido un amante de la naturaleza. Me encantaba observar las pequeñas criaturas que habitaban mi jardín, desde las coloridas mariposas hasta las incansables hormigas. Pero lo que comenzó como una inocente curiosidad se convirtió en una pesadilla que me persiguió durante noches interminables. Todo empezó una tarde tranquila. Me senté bajo el viejo roble del patio trasero y me dispuse a leer un libro. Mientras hojeaba las páginas, noté un extraño movimiento en el suelo. Eran las hormigas, miles de ellas, formando una columna que se extendía más allá de lo que alcanzaba mi vista. Intrigado, me acerqué para observarlas con más detalle. Al acercar mi oído al suelo, escuché un sonido que me heló la sangre. No era el típico zumbido que asociamos con estos insectos, sino un susurro colectivo, una sinfonía de miles de voces que parecía resonar en mi mente. Era un sonido antiguo, primordial, como si las hormigas estuvieran comunicando algo que trascendía la comprensión humana. Pasaron los días y mi fascinación se convirtió en obsesión. Me sumergí en la lectura de libros sobre entomología, buscando respuestas a lo que estaba presenciando. Descubrí que las hormigas son criaturas sociales altamente organizadas, capaces de realizar tareas complejas y de comunicarse a través de feromonas. Pero nada en lo que leí podía explicar el extraño sonido que había escuchado. Una noche, mientras dormía, fui despertado por un cosquilleo en la pierna. Al encender la luz, vi con horror que mi cuerpo estaba cubierto de hormigas. Miles de ellas se arrastraban sobre mi piel, sus mandíbulas clavándose en mi carne. Sentí un dolor agudo y una sensación de entumecimiento que se extendía por todo mi cuerpo. Luchaba por deshacerme de ellas, pero era inútil. Cuanto más me movía, más se aferraban a mí. Y entonces, el susurro volvió, más fuerte que nunca. Esta vez, las voces no eran solo un murmullo distante, sino una presencia tangible que se apoderaba de mi mente. Me sentía arrastrado hacia un abismo oscuro, un lugar donde la individualidad se disolvía y la conciencia se fusionaba con la de la colonia. En ese momento comprendí la verdadera naturaleza de las hormigas. No eran simples insectos, sino los soldados de una fuerza mucho más poderosa, una entidad colectiva que operaba bajo principios que escapaban a mi entendimiento. Eran los guardianes de un orden antiguo, un orden que había existido mucho antes de la aparición del hombre y que estaba destinado a perdurar mucho después de nuestra extinción. Y yo, un mero mortal, me había atrevido a interferir en sus planes. Desperté al día siguiente con el cuerpo cubierto de picaduras y una sensación de vacío en el interior. Las hormigas se habían ido, pero el susurro aún resonaba en mi mente. Sabía que nunca más sería el mismo. Había visto más allá del velo de la realidad y había vislumbrado un universo oscuro y aterrador, un universo donde los insectos eran los verdaderos amos y los humanos, simples peones en un juego cósmico mucho más grande. Desde entonces, evito el jardín trasero. Y cada vez que veo una hormiga, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Sé que están ahí, observándome, esperando. Y sé que algún día volverán a reclamar lo que es suyo. La colonia. Vivíamos en una granja aislada, lejos del ruido de la ciudad. Mi padre siempre decía que la tierra era nuestra verdadera casa, y nosotros, sus guardianes. Amaba la vida en el campo, el olor a tierra mojada, el canto de los pájaros al amanecer. Pero esa tranquilidad se vio perturbada por una presencia que se arrastraba bajo nuestros pies. Al principio, fueron pequeñas cosas. Un hormiguero más grande de lo normal en el jardín, algunas picaduras extrañas. Pero poco a poco, la situación se fue agravando. Las hormigas empezaron a aparecer en todas partes. En la cocina, en las habitaciones, incluso en nuestros platos. Al principio, intentábamos eliminarlas con insecticidas, pero era como intentar vaciar el océano con una cuchara. Mi padre, un hombre fuerte y decidido, se negaba a aceptar lo que estaba sucediendo. Es solo una plaga, decía, ya se nos pasará. Pero yo sentía un miedo profundo, una sensación de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Una noche, mi padre salió a revisar los corrales. No volvió.
Al día siguiente, lo buscamos por todas partes, pero no había ni rastro de él. Solo encontramos su sombrero, tirado en medio de un hormiguero gigante que había surgido durante la noche. El hormiguero era inmenso, una montaña negra que se extendía por todo el campo. Mi madre y yo nos encerramos en la casa, aterrorizados. Podíamos escuchar el constante zumbido de las hormigas, como una marea que se acercaba inexorablemente. Intentamos tapiar las ventanas y las puertas, pero era inútil. Las hormigas encontraban cualquier rendija, cualquier agujero. Pasaron los días y nuestra situación se volvió cada vez más desesperada. La comida se estaba acabando, el agua se había contaminado y las hormigas nos asediaban constantemente. Podíamos sentir sus mandíbulas roer la madera de la casa, como si estuvieran tratando de entrar. Una noche, mientras yacía en mi cama, escuché un ruido en la pared. Abrí los ojos y vi una grieta que se extendía por toda la habitación. De ella emergieron miles de hormigas, como un ejército oscuro que avanzaba hacia mí. Cerré los ojos con fuerza y esperé. Cuando los abrí de nuevo, estaba en un lugar extraño. No había paredes, ni techo, solo una inmensa llanura de tierra. A lo lejos, vi una montaña de hormigas, más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado. Y en la cima de esa montaña, estaba mi padre. Se volvió hacia mí y me sonrió. Pero su sonrisa no era la misma que yo conocía. Sus ojos eran negros y vacíos, y sus labios se movían sin emitir sonido. Extendió una mano hacia mí, invitándome a unirme a él. En ese momento, comprendí. Mi padre ya no era el hombre que yo conocía. Había sido absorbido por la colonia, convertido en una marioneta al servicio de una fuerza superior. Y yo era el siguiente. Desperté sobresaltado, sudando y respirando con dificultad. Era solo un sueño, pero la sensación de terror era tan real que me costaba distinguir entre la realidad y la ficción. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Afuera, el sol comenzaba a asomar por el horizonte, iluminando el campo. Y allí, en medio de la hierba, vi un hormiguero. Era pequeño, insignificante, pero me causó un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. La profundidad de la arena. Éramos una unidad de cascos azules, enviada a una misión de paz en una zona remota del desierto de Atacama. Habíamos sido advertidos sobre las condiciones extremas, la escasez de recursos y la inestabilidad política de la región. Pero nada nos había preparado para lo que encontraríamos bajo la interminable extensión de arena. Nuestra misión era patrullar la zona y establecer contacto con las tribus nómadas que habitaban el desierto. Un día, mientras sobrevolábamos el área en helicóptero, detectamos una anomalía térmica en una zona aislada. Las imágenes térmicas mostraban una extraña formación subterránea que se extendía por kilómetros. Intrigados, decidimos aterrizar para investigar. Al descender, nos dimos cuenta de que habíamos cometido un grave error. El suelo, que parecía sólido desde el aire, era en realidad una fina capa que cubría una inmensa colonia de hormigas. Miles de ellas se agruparon alrededor de nuestro helicóptero, sus mandíbulas reluciendo bajo el sol del desierto. Antes de que pudiéramos reaccionar, las hormigas comenzaron a atacar. Eran más grandes y agresivas de lo que habíamos imaginado, y su exoesqueleto parecía casi metálico. Nos vimos obligados a refugiarnos en el helicóptero, pero las hormigas no desistían. Trepaban por las patas de la aeronave, roían el metal y trataban de penetrar en la cabina. Cuando parecía que no había escapatoria, el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar. Una enorme sección de la arena se desprendió, revelando una caverna subterránea de dimensiones colosales. Las hormigas, como si obedecieran una orden, se precipitaron hacia la abertura. Sin pensarlo dos veces, saltamos del helicóptero y nos adentramos en la caverna. Las paredes estaban cubiertas de extrañas estructuras cristalinas que emitían una tenue luz. En el centro de la caverna, se erguía una gigantesca estructura en forma de huevo, pulsando rítmicamente. A medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de que las estructuras cristalinas no eran naturales. Tenían una precisión geométrica que sugería la intervención de una inteligencia superior. Y la estructura en forma de huevo,
Parecía ser el corazón de toda la colonia. De repente, las luces se intensificaron y un zumbido ensordecedor llenó la caverna. Las hormigas, que hasta entonces habían estado dispersas, se reunieron alrededor de la estructura, formando una masa viva que pulsaba al unísono. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tenía la sensación de que estábamos siendo observados, de que algo mucho más grande nos estaba esperando en las profundidades de la Tierra. Y entonces, desde las entrañas de la estructura, surgió una voz. No era una voz humana, ni animal. Era una voz profunda y resonante, como el rugido de un volcán. La voz nos habló en una lengua que no entendíamos, pero que de alguna manera nos transmitía un mensaje de advertencia. Nos dimos la vuelta y corrimos hacia la salida, perseguidos por las hormigas. Logramos escapar de la caverna por los pelos, pero sabíamos que nunca más seríamos los mismos. Habíamos visto cosas que ningún ser humano debería ver, y habíamos tocado los límites de lo desconocido. Suscríbete, dale me gusta y comenta para más historias.